va a dar también, que ha solicitado darlo. Y quizás agreguemos un tema más al final sobre aislamiento y tal vez otro punto. La idea de las clases es que cada una de ellas sea de una aplicación práctica inmediata. ¿A qué me estoy viendo con eso? Por ejemplo, este primer tema que va a ser sobre conductos de aire, no queremos ni es la intención meterle un montón de ecuaciones, cosas que sean pesadas, porque, digamos, no vamos a venir, digamos, a enseñar física, por decirlo así, como lo que han visto en la universidad, que uno viene aquí y comenzar a deducir unas ecuaciones que está bien, pero para las cosas que nosotros necesitamos quizás no es tan necesario, ¿sí? Ya luego queda a criterio o a deseo de cada uno de ustedes poder profundizar. Cuando terminemos un tema, o quizás durante esa semana antes de que los demos, yo les voy a pasar algún extracto, puede ser de un texto, de algún otro curso, de alguna otra formación. No es que todo vaya a ser de un mismo libro, para que si gustan le puedan dar una revisada antes de ver el tema o a la semana siguiente, luego de que lo han visto, para que podamos profundizar. Muy bien. Entonces, iniciando con esto primero, vamos a... un minutito. Ya, antes de ir a los votos a René, ya. Cuando digo que es de carácter obligatorio, es de carácter obligatorio porque necesitamos centrarnos en una misma, en lo que estamos buscando, tiempo, recursos para que ustedes sean más profesionales. Entonces, por favor, concéntrense y aprendan. ¿Verdad? Aprendan. Aquí, ¿qué es lo que estamos poniendo de ustedes? Que sean mejores profesionales. Así vamos a abrir el curso. Gustavo, por favor, que es lo que no me suceda. Yo quiero arrancar 11 puntos con respecto a quien hoy es nuestro docente. De ahí partimos. 11 y un minuto ya está arrancando. Porque si no, la cosa se desgasta. Y no, por eso yo digo, porque no también se va a desgastar. Ya. Ya lo hago. Bueno, gracias. Bien, entonces, comencemos con el primer tema. Conductos de aire, que es algo súper básico que tenemos que hacer todos los días. Cualquier proyecto nos toca dimensionar una red, ya sea de ventilación, extracción o para suministro de aire frío, incluso para calefacción. Todo el proceso es el mismo, o los principios son los mismos. Cuando hablamos de una red, o cuando hablamos de dimensionar una red de conductos de aire, lo que estamos hablando es básicamente saber de qué sección, o sea, de qué medida van a ser los conductos en cada tramo, en este tramo de aquí, en este tramo. Vamos a suponer que acá tenemos un ventilador. Bueno, tenemos un ventilador siempre. Ese ventilador no importa si es un inyector, si es un insuflador, inyector, como lo quieran llamar, o si es un fan coil de agua que funciona con chile, o si es un evaporador, una unidad interna del BRF o una unidad interna de los sistemas split, ¿no? No importa, lo que tenemos ahí adentro, para este caso los conductos de aire, es un ventilador. Y normalmente el ventilador se lo representa de forma esquemática con un círculo y un triángulo con una flecha indicando el sentido en el que el flujo va a viajar. Hay dos cosas que son muy, digamos, básicas, pero que a veces cuando estamos dimensionando se nos olvida, ¿no? Nosotros, para nuestra aplicación, lo que vamos a hacer es siempre mover aire desde un punto hacia otro punto. Los puntos por los cuales ingresamos el aire, los puntos de ingreso, vamos a colocarlo de inyección, ya sabemos que pueden ser toberas, difusores, rejillas de inyección y algún otro elemento que existe. Que de hecho hay infinidad, hay
Ayer estaba viendo un catálogo ahí de un fabricante americano y tiene infinidad de modelos de rejillas y difusores para todos los gustos, ¿no? Entonces, por estos puntos nosotros estamos ingresando el aire hacia el local. Pero ese aire, cuando lo estamos metiendo, como al final es materia, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ocupar un lugar en el espacio, ¿no? Si estamos metiendo, hay que tomar en cuenta que por un lado tiene que salir. Y va a salir o por las rendijas de la puerta, de los huecos que puedan haber, ventanas, cualquier otro punto de descarga, o lo usual, por una rejilla de retorno, ¿no? Pasará en su handbook sobre el handbook de aplicaciones. A ver, vamos. En su campo de aplicaciones muestra este tipo de graficación así con una X para todo lo que es inyección, sea una rejilla, sea un difusor o incluso un mismo ducto. Cuando se lo representa, por ejemplo, en sección o un ducto vertical, es una X. Y cuando es un retorno, lo representa así. Ya que estamos hablando sobre el tema, cuando es una extracción, para diferenciarlo, le coloca otra rayita desde la mitad hacia una esquina. ¿Muy bien? Entonces hay que tener en cuenta que el caudal que estamos metiendo es el mismo que va a salir desde la sala. Ahora bien, eso no significa que necesariamente cuando por aquí estemos metiendo, qué sé yo, 1000 metros cúbicos aire, digo 1000 metros cúbicos de hora, necesariamente estemos jalando por aquí también los 1000 metros cúbicos hora, que puede ser, pero esto que estamos retornando de acá puede ser un poco mayor o puede ser un poco menor que esos mismos. ¿Qué sucede cuando es un poco mayor lo que estamos retornando? Y vale lo mismo que si lo que fuera mayor o menor es esto acá. Si es un poco mayor lo que estamos retornando hacia el ventilador, significa que por algún lado nos está ingresando aire hacia la sala. Es lo que se conoce como infiltraciones, ¿no? Las infiltraciones. Y si fuera el caso contrario, que lo que estamos retornando es menos que lo que estamos inyectando, ¿qué sucede? Que estamos inyectando un poco más, por algún lado, necesariamente está escapando aire. Ya vamos a ir viendo más adelante que según la aplicación, según para lo que queramos diseñar, estas infiltraciones o exfiltraciones a veces son perjudiciales, pero otras veces queremos que sea así. Por ejemplo, cuando queremos tener salas en depresión o en sobrepresión respecto a otras, por ejemplo, un quirófano, una sala limpia, una sala de esterilización, hablando de hospitales, ¿no? Que al final son las que más toman en cuenta si una sala está en sobrepresión o depresión. En esos casos, cuando queremos que estén en sobrepresión, lo que necesitamos es inyectar un poco más de lo que sacamos, ¿no? Y cuando queremos que estén en depresión, por ejemplo, un baño, un depósito, cualquier sala que sea sucia, pues lo que necesitamos es retornar más aire, ¿no? O extraer más aire. Ya sea que ese aire que estamos sacando de la sala venga a este equipo o que lo estemos sacando con otro ventilador por otro circuito. Muy bien. Nuestro sistema, si se acuerdan de termodinámica, es este de aquí. Este volumen, lo que entra y lo que sale de aire. Independientemente que lo mueva este mismo equipo o lo mueva otro. Muy bien. Haciendo ese preámbulo, teniendo esta idea, vamos a aprovechar este gráfico que ya hemos hecho para ir a lo práctico, a lo que habíamos comentado de aplicación inmediata. Y Gustavo les ha debido pasar por correo una planilla Excel. ¿La recibieron? Muy bien, ábranlo en su computadora.
Los de comercial no es necesario que lo vean, porque yo sé que no lo van a calcular, pero está bien para que lo entendamos el concepto. Entonces, vamos a decir, cuando vamos a comenzar, volviendo a lo que mencionaba hace rato, de dimensionar una red, va a consistir en indicar de qué sección debe ser cada tramo de ducto. Y esa sección la vamos a elegir en base a ciertos criterios. Al menos hay 3 criterios para calcular redes. Uno de los, digamos, el más básico de todos, que seguro que el 90% de las personas o de las empresas lo usan, es el de velocidad constante. ¿Velocidad de quién? Del aire. ¿Qué quiere decir eso? Que para un cierto caudal, por decir, aquí necesitamos 500, 300, lo que sea, de metros cúbicos hora, o CFM, o la unidad que se quiera trabajar, lo que se hace es que el caudal que va a ir viajando por cada tramo, cuando nosotros, y esto es algo lógico, cuando nosotros tenemos una sección más grande, para el mismo caudal de paso, su velocidad obviamente va a ser menor que para otro conducto con una sección más pequeña, pero que el caudal que esté pasando sea el mismo. Lo vamos a graficar por aquí. Esto no queda muy claro. Yo estoy pasando 500 metros cúbicos hora por una, si quiere coloquemos una tubería. Pero, ¿qué pasa si estoy pasando en otra tubería los mismos 500 metros cúbicos hora, pero esa tubería tiene un diámetro más pequeño? ¿Qué velocidad va a tener aquí y qué velocidad va a tener aquí el fluido? Hablo de fluido porque más adelante, bueno, no está dentro del alcance de esta primera capacitación, pero quizás una vez que se terminen estos 8 cursos, veamos sistemas con agua. Así que da igual si es aire, si es agua, si es aceite, si es refrigerante, incluso sistema BRF, para lo que sea. Si son los mismos 500 metros cúbicos hora, pero esta es una tubería más grande, de mayor diámetro, y esta es una de menor, es evidente que por aquí la velocidad a la que va a circular tiene que ser mayor que la velocidad que circula en esta otra, ¿no? Y eso es algo bien básico y que, aunque pareciera totalmente lógico, de todas las pruebas que hemos estado haciendo, bueno, cuando estábamos contratando para proyectos especiales, que fue cuando entró Carlos, cuando entró Brandon, y en estas últimas pruebas a los postulantes, más del 90% fallaron en esto de aquí. La pregunta no estaba planteada de esta forma, era otra. Pero al final era recurrir a este concepto y todo el mundo pensaba de que porque con la tubería más grande va a mayor velocidad. Y algo totalmente erróneo. Bien, entonces, ¿por qué les voy mostrando esto de acá? Porque además de poder tomar en cuenta qué sección va a tener el conducto para ese caudal, nosotros, como ya estamos viendo aquí, para el mismo caudal lo podemos hacer de muchas secciones, ¿no? Hay infinidad, puedo hacerlo de 40 por 20, de 20 por 20, de 10 por 10. El conducto no me define el caudal que va a ingresar, quien me define el caudal es el equipo. ¿Cuánto va a entregar él? Si tiene más presión, menos presión, o incluso si a los difusores y las rejillas tienen DAPR, voy y los ajusto, pues los estrangulo, ¿no? Pero el conducto en sí no es el que define qué caudal va a pasar. No es que uno calcula, coloco mis difusores y cuando voy a dar una puesta en marcha, mágicamente el sistema es inteligente y me dice, por aquí sale 300, 350 y por acá 400. No es así, ustedes ya lo han visto. Lo dimensionan, pero en la puesta en marcha sale el caudal pues, que pueda salir por cada uno de ellos, ¿no? Es por eso que se colocan con puertas, se colocan BAB, ¿no? Los dampers de regulación manual o automática, bueno, son cosas que las vamos viendo luego. Pero desde el punto de vista del diseño, cuando hablamos de este método de velocidad constante, agarramos
vamos a ir seleccionando una sección de conducto para que a ese caudal la velocidad en todos los tramos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, sea la misma. Por ejemplo, 6 metros por segundo. Bueno, tengo que calcular, tengo que dimensionar los conductos para que aproximadamente, porque al final de cuentas no es exacto, por cada uno de ellos circulen a 6 metros por segundo. Ese es el método de cálculo por velocidad constante, que es el más fácil de emplear porque uno solamente toma en cuenta la velocidad y se olvida del resto. Pero hay una cosa que este método, digamos, no toma en cuenta de forma directa, y es la caída de presión. Y este es un tema muy importante. Caída de presión. También se le llama pérdida de carga. ¿En qué se mide esto? ¿Qué es lo que hablamos, lo que siempre estamos conversando? ¿Cuántos pascales tiene el equipo? También se lo puede dar en milímetros de columna de agua. Si estuviéramos hablando de bomba, en metros de columna de agua. Si fueran unidades inglesas, en pies de columna de agua, ¿no? También se lo puede dar en bar. Bueno, y hay altísimas unidades más de las unidades de presión. ¿Qué es lo que pasa con esto de aquí? Hay una fórmula grandota, extensa. De hecho, creo que deben haber como 10 fórmulas para calcular la caída de presión, porque es lo más complejo. Pero en términos generales, esa caída de presión que se la denomina con la letra F es proporcional, vamos a volver con otro simbolito, un símbolo de proporcionalidad, a la longitud del conducto. ¿Qué quiere decir? Mientras más largo nuestro conducto, más caída de presión va a haber. Es lo que sucede en nuestras casas con el agua. El grifo que está ahí cerquita del medidor sale una buena cantidad, pero si ustedes tienen un grifo al otro lado del lote, más aún si tienen una manguera conectada que vea 20 metros, sale muy poco, ¿no? Entonces, mientras más larga la longitud, mayor caída de presión. A menor longitud, menor caída de presión. Luego, el diámetro o la sección están relacionados al final de todo. La sección de paso, sea un conducto rectangular, triangular, circular o de la forma que ustedes quieran. Esto está definiendo la sección. ¿Qué quiere decir? Como está abajo de la ecuación, ustedes saben, si este diámetro aumenta, es decir, si tengo un ducto más grande, este disminuye, ¿no? De forma proporcional, pero a la inversa. Por eso que se llama inversamente proporcional. Entonces, y esta era la pregunta de la prueba que les decía. Si quiero disminuir mi caída de presión y la única opción que tengo es variar el diámetro, ¿qué haría usted? Se le preguntaba. ¿Aumenta el diámetro o lo disminuye? Según lo que hemos visto ahorita, ¿cuál sería la respuesta correcta para disminuir la caída de presión? Aumentar el diámetro, ¿no? Claro, hay que aumentar el diámetro. Más del 90% respondió disminuirlo. Bien. Luego, hay otro término aquí, que es el que nos interesa más, que también quien afecta a la caída de presión es la velocidad, pero hay algo bien interesante aquí, que no es la velocidad así solita, sino elevada al cuadrado, y eso es lo que nos mata o lo que nos afecta un montón. ¿Qué quiere decir que la velocidad esté elevada al cuadrado? Si la velocidad aumenta el doble, no quiere decir que la caída de presión va a aumentar el doble también, no. 2 elevado al cuadrado, 4, va a aumentar 4 veces, no el doble. Si aumenta 3 veces la velocidad, la caída de presión, 3 al cuadrado, 9, va a aumentar 9 veces. Entonces, es por eso que cuando hay cambios, digamos, muy sutiles de la velocidad y uno pensara de que ¿para qué ir de 6
a 7 o 7.5, uno puede decir, ¿no? Pero cuando uno ya va haciendo los cálculos, ese 7 punto, o ese 1.5 que se incrementó, elevado al cuadrado, tienen ahí su calculadora, va a ver cuánto es lo que realmente afecta a la caída de presión. Pero eso es algo que no se lo puede, no lo podemos ver al ojímetro, digamos, como se dice tradicionalmente, de forma más vulgar. Hay que echar números. Y eso nos va a afectar bastante, sobre todo a las unidades internas de refrigeración, sean BDF, sean split o sean fan coil. ¿Por qué? Porque esas vienen con una capacidad de presión y listo, no se la puede cambiar. Evidentemente, dentro de la misma capacidad hay series que si de baja presión y de alta presión, ¿no? Y 2 o 3 velocidades de ventilador con las que puedes jugar, pero no se puede hacer más. Es con lo que viene y ya está. Entonces uno tiene que dimensionar la red para ajustarse a la presión que le entrega la unidad interna. Cosa diferente es que cuando estamos haciendo proyectos de ventilación y lo que vamos a meter aquí es un ventilador o una caja de ventilación que le vamos a comprar a Soler y Patá o así, ¿no? O cual que sea. ¿Qué sucede con esos equipos? Uno calcula su red, le da la presión que tenga que salir, el caudal que está necesitando, y uno al fabricante le dice: necesito un ventilador para este caudal y esta presión. No importa si la presión es 100 pascales, 500 pascales o lo que sea, ellos normalmente siempre van a tener un ventilador para eso y nos van a cotizar. Si pudiéramos decirlo, es como que un poquito ahí, como que nos desentendemos de la presión, como que no nos importa tanto, hasta cierto punto, ¿no? Pero cuando estamos hablando de equipos de refrigeración, para una cierta capacidad, para tantos BTU hora, hay 2, 3, quizás 4 presiones disponibles y no hay más. Así que tenemos que cuidarnos de eso. Por tanto, cuando nosotros, desde ahora o desde el lunes, vamos a calcular por el método de, es un poquito largo, caída de presión constante. Y aunque igual es constante con el otro, la idea es también analizar cada tramo, pero en lugar de que la velocidad sea constante, vamos a hacer que la caída de presión sea constante. Por decir algo común, es que sea 1.5 pascales por cada metro. 1.5 aquí, más o menos 1.5 por acá, 1.5 por aquí y en el otro tramo igual. Les digo más o menos porque sabemos que los ductos no los podemos fabricar al milímetro, ¿no? Los fabricamos de 50 a 50 milímetros. 300 por 250, 300 por 300, no vamos a fabricar un ducto de 300 por 277, digamos. Que sobre el papel se puede, pero en la práctica sabemos que no es muy práctico, valga la redundancia. Bien, entonces, ahora sí, con eso vamos a abrir nuestra planilla. Mientras voy buscando, ¿alguien tiene alguna duda o algo que quiera recalcar o comentar? La tecnología que ¿qué norma te da esa? No está en una norma. ASHRAE tiene lo que son los estándares y hay que llamarlos estándares porque no son normas. Estándar es una organización que no tiene, digamos, no es de uso obligatorio, no es como un ANSI, como una ISO. Tiene lo que son estándares y lo que son handbook o manuales de diseño. En uno de los manuales de diseño, en el handbook de aplicaciones, en alguno de los capítulos, no recuerdo, tampoco lo tengo en la cabeza, están todas estas cosas aquí. Hay recomendaciones para cómo dimensionar las tuberías de agua, qué velocidades, qué rangos de presiones tener, y lo mismo con los conductos de aire. Y dentro de eso están lo de la simbología.
Bien. Esta planilla de aquí le va a facilitar mucho la existencia y tampoco la van a encontrar en ningún lugar porque Lo van a ver me la he hecho yo. en el sur. Hay dos en este caso. Ambas planillas hacen lo mismo, pero una nos facilita más el trabajo que la otra en ciertos casos. Ya la vamos a ver. Vamos a comenzar con esta de aquí. Para poder dimensionar, no es necesario que lo hagan exactamente con esta metodología cuando estemos trabajando, porque nos va a tomar más tiempo, pero por pedagogía hay que enseñarlo de esta forma. Hay que darle nombre a los tramos. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Cuando estemos haciendo un cálculo en la planilla, seguramente no vamos a colocar y vamos a hacer esto, por ejemplo. Colocarle aquí 0, el tramo A, el tramo B, el tramo C. Nadie hace eso, yo tampoco lo hago. Pero como estamos explicando, es necesario hacerlo para saber en qué tramo estamos trabajando. Para diferenciar un poco a los tramos donde están las rejillas, le vamos a colocar números. Y los nudos, donde no hay rejillas, le pondremos letras. Muy bien. Entonces, de esta forma, nosotros ya vamos a ver luego de dónde salen los caudales en temas posteriores, pero para este caso vamos a suponer que ya sabemos cuál es el consumo o la demanda o el requerimiento. Vamos a decir que por aquí se está necesitando, porque alguien ya lo calculó en un CIPE o lo que sea, 400 metros cúbicos hora. Por este otro difusor o rejilla, ahora mismo no nos interesa qué tipo de terminal de aire es. 350 metros cúbicos hora, por aquí le vamos a colocar otra vez 400. Y en el retorno vamos a suponer que estamos retornando el 100% de lo que estamos inyectando. 400 y 400 son 800, 1150. Entonces estamos inyectando por acá 1150. Ya no voy a colocar las unidades, ¿ok? Siempre que hablemos de caudal, vamos a trabajar en metros cúbicos hora. Mejor me lo voy a anotar por aquí para que sepamos, para que todos estemos hablando siempre del mismo idioma. Todo lo que es caudal, que normalmente se representa con la Q, metros cúbicos hora. Lo que es velocidad, vamos a trabajar en metros sobre segundo. Y lo que es caída de presión, en realidad es una variación, un delta P, lo vamos a simbolizar así, va a estar en pascales. Y cuando estemos hablando de caídas de presión lineales, esto de abajo es una L, va a ser pascales por metro. ¿Ya? Ok. Entonces 1150 y por aquí vamos a retornar esa misma cantidad. Bien, entonces nosotros para ir analizando cada tramo, porque es así como se lo hace, se analiza cada tramo. Un tramo es de donde, desde un punto hasta otro punto, donde el caudal que pasa por ahí es el mismo. Desde aquí hasta aquí es 1150, ¿no? ¿Qué pasa si analizamos de este lado hacia este lado? Ya no es 1150, es 400. Y en todo ese lugar, el caudal es el mismo. Entonces, ese es otro tramo. Es una forma de definirlo. Otra forma es más fácil. Donde haya una derivación o unión, desde ahí hasta donde vuelve a haber otra derivación, es otro tramo. Bien. Hay dos formas de irlo calculando, de irlo metiendo en la planilla. Podemos comenzar
desde el caudal, digamos, desde el ducto principal, y ir derivando hacia los conductos secundarios, o hacerlo al revés, que es como lo que me gusta hacerlo a mí y lo que es más fácil. Ir desde los terminales de aire o puntos de consumo hacia el equipo principal. Lo vamos a hacer de esa forma. ¿Cuál es el motivo por el que cuando nosotros vamos haciendo desde aquí hacia el equipo, como vamos a ir colocando los datos en la planilla de forma ordenada, pues en el Excel directamente le vamos a colocar la celda anterior más la celda siguiente y ya lo vamos a obtener el resultado. En cambio, si queremos partir de aquí, previamente en Excel con el calculador, ustedes tienen que estar sumando tramo por tramo y luego cuando vayan a la planilla lo van a volver a meter. Y la idea no es esa, la idea es, si bien el resultado es el mismo, es optimizar el proceso, obtener el mismo resultado, pero en menor cantidad de pasos. De esa forma se le ahorra trabajo a ustedes y por consiguiente también la empresa es más productiva en general. Entonces vamos a empezar, como decirlo, desde atrás para adelante, desde los terminales de aire hacia el equipo. ¿Y qué es lo que se comienza a colocar? En esta planilla, las columnas o las celdas que están en color amarillo es donde nosotros vamos a introducir datos. Nosotros vamos a digitarle ahí alguna cantidad, un texto, un valor, una fórmula. Y los que están en verde es lo que la planilla va a ir calculando. ¿Ya? Es lo que nosotros vamos a ir viendo como resultado o parámetros que tenemos que ir cuidando, como que la velocidad no se pase de cierto valor, o que la caída de presión delta P sobre L que le dije no sobrepase, por decir, de 1.5 o de 2, ¿no? Y las otras celdas que están en blanco son simplemente celdas auxiliares para el cálculo y también celdas que pueden ser luego de datos de interés, por ejemplo, los ductos que lo vamos colocando en estas columnas A por B. Si yo quisiera transformarlo a un ducto circular, usaré esta columna de aquí, la de diámetro equivalente. Y el flexible que más se aproxime a ese valor será el que voy a usar. ¿Ya? Bien. Vamos a irlo viendo todo sobre la marcha. Vamos a comenzar, como dijimos, desde atrás para adelante. Vamos a comenzar con esta de aquí. O ese tramo. ¿Y ese tramo qué se llama? B3, es por eso que le hemos colocado letras o números a cada nodo. Cada nodo es un punto de bifurcación o de derivación. Entonces este se va a llamar, si me ayudan, ya, B-3 le vamos a colocar. Muy bien, vamos a analizar el tramo B-3. ¿Y cuánto de caudal pasa por ese tramo? 400 metros cúbicos hora, ¿no? Aquí en esta fórmula o en esta celda nosotros no hacemos nada. Lo que está haciendo es llevarlo a metros cúbicos por segundo para facilitar los cálculos. Y aquí sí nosotros le vamos a digitar un valor. Le vamos a colocar, sabemos de que en las obras, lo que además del caudal y la velocidad y tal, lo que nos hace dimensionar un ducto, por ejemplo, un ducto de, a ver, de 40 por 20, es más o menos lo mismo que uno de 30 por 25 en sección. Y entonces uno dice, ¿por qué de 40 por 20? ¿Por qué no de 30 por 25? Bueno, ya sabemos que lo que nos limita muchas veces es la altura disponible en el entretecho, ¿no? Entonces nosotros de esa misma forma, como ya sabemos que ese es el problema que tenemos, lo que vamos a darle es la altura y que luego la planilla nos calcule el ancho del ducto. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que no tenemos más de 150 libres, por ejemplo. Le vamos a colocar un 150 ahí. ¿Ya? Y
lo que les había comentado hace rato, a ver, todo esto voy a borrarlo para que no nos chupemos. Yo me voy a dar una velocidad, digamos, que yo quiera no sobrepasarla en esos conductos. Y la velocidad normalmente uno la pone por limitaciones de ruido. Van a encontrar mucha información y hay rangos muy variados. Hay textos, información, normas, lo que sea, handbook, que nos dicen de que las velocidades en conductos principales no deberían superar los 4 metros por segundo, pero en otras dice que puede llegar hasta 12, 15, o en conductos donde ya llegan a un terminal de aire que no supere de los 3, y en otros lugares nos dice que puede llegar hasta 6. Lo que vemos en la práctica, tal vez por el material que usamos o por el método constructivo de nuestros ductos, en general los ductos de chapa, es de que en tramos principales no deberíamos de superar los 6 a 7 metros por segundo. Y en los tramos que ya llegan hacia un terminal de aire, sea un difusor o sea un retorno, no deberíamos superar los 4 metros por segundo para evitar esos problemas de ruido. Y ya que aquí queda un poco a criterio, porque hay edificios en los que tienen un entretecho que quizás es de 1 metro de altura y tienen un cielo falso que es con turlock, ¿no? Todo sellado, y que el ruido que pueda pasar es muy poco. Entonces uno puede irse hasta 8 metros por segundo, 8.5. Ya la experiencia en campo les va a ir dando ese criterio, digamos, ¿no? Pero lo que yo les puedo ir diciendo ahorita de forma genérica, no pasemos de 6, máximo 7 metros por segundo. En algún caso extremo, cuando no tenemos mucho espacio y tal, nos iremos hasta 8, pero más de eso no. ¿Okay? Esto es para, eso son para climatizarlo, para volver un minuto y que más frío. Da igual. De hecho, en ductos de extracción o de retorno, podés usar una velocidad un poco mayor, contrario a lo que siempre se piensa de que no, en el retorno es a velocidad menor, y es como un mito y que ha pasado, no sé si de generación en generación o qué sé yo. ¿Cuál es la explicación? Cuando uno tiene un ducto de impulsión, ese aire va a entrar a la sala, ¿no? El ruido que se vaya generando en el trayecto se va a ir, digamos, va a ser más fácil arrastrado a través de la corriente de aire hacia la sala y va a afectar al confort acústico de los ocupantes, mientras que un ducto de extracción, pues el flujo está saliendo de la sala, ¿no? Entonces, puede ir un poquito más rápido, a mayor velocidad, aunque al final en la práctica lo dimensionamos o tomamos que la velocidad para ambos casos sea la misma. O sea, si vos estás calculando la inyección, te limitas a 6 metros por segundo, y si estás calculando una extracción, también te limitas a 6 metros por segundo. Ya si el cacho ya ves que no te da el campo, que no sé qué, que es muy estrecho, ya ahí recién pensemos en aumentarle la velocidad. Entonces, para este caso, nosotros en la planilla también le digitamos aquí una velocidad deseada, digamos, que no se supere, ¿ya? Colocando esto, la altura del conducto y la velocidad que no queremos que supere, ya la planilla nos calculó el resto. Ya luego ustedes, si quieren, en su casa van a ir analizando las fórmulas que tiene por aquí. No quiero entrar en detalle de qué es el diámetro equivalente, el hidráulico, la presión dinámica, el número de Reynolds y la otra cosa. Nos vamos a ir a lo práctico. Es por eso que yo les decía, las celdas en amarillo, nosotros vamos a digitar la información, y las celdas en verde nos van a entregar los datos de salida o criterios que tenemos que ir cuidando de no sobrepasar, ¿ya? Y las de en blanco simplemente son auxiliares o para otra información extra que luego se vaya a requerir. De hecho, esto lo podemos de momento ocultar porque no nos interesa, ¿ya? Lo podemos dejar hasta ahí. Incluso este también.
¿Qué es lo que ha pasado hasta acá? Nosotros le estamos dando estos datos que ya hemos mencionado y aquí nos está arrojando la planilla de que no va a circular a más de 4,94 metros por segundo, lo cual está bien porque no supera los 6. Y las pérdidas lineales aquí sí son un poco altas, 2,26. ¿Y qué es alto o qué es bajo? No sé si ya lo escribí por ahí, pero vamos a procurar, ¿sí?, un rango, en realidad, de que las pérdidas de presión lineales no superen los 1,5 pascales por metro. Y en algún caso, digamos, más extremo, de 2 pascales por metro. Ahora, ya les digo yo, esto también es muy referencial. Esto lo vamos a usar como dato de partida, porque hay que usar algún dato de partida. Le vamos a colocar esos valores y con eso vamos a calcular. ¿Por qué le digo que es referencial? Porque si nuestra red es pequeñita, que se unos 5 metros, 5 por 2 son 10 pascales, y yo sé que mi equipo da 100, pues, ¿qué me importa que por esa red lo dimensione el ducto para que vaya a 10 pascales por metro? 10 por 5 son 50, sigo teniendo 100 pascales en el equipo. Tengo presión de sobra, digamos, ¿no? Pero inicialmente vamos a partir con esta hipótesis, que no supere los 1,5 y en un caso extremo 2. Una noticia, estas pérdidas de presión que mantienen, tanto podemos considerar tanto un luz estructural como el. Sí, sí. Es más una buena práctica que una norma o una limitación. Entonces, si vamos con esa hipótesis de ahí, podríamos pensar de que aquí estamos muy elevados, ¿no? Entonces, ya correspondería aquí de forma manual, a ver si no se me dejase está bien. De forma manual, cancelar también 150, colocarle a 200, o si no, lo más práctico sería disminuir aquí la velocidad, y aquí vamos a ir aplicando lo que ya hemos visto, ¿no? Cuando el conducto o cuando el flujo de aire vaya a menor velocidad, vamos a tener también menos pérdidas. Entonces, apliquemos ese concepto, lo que hemos aprendido. En vez de 6, digámosle que vaya a 5. Ahí está. Claro, hace rato no hubo cambio porque ya me estaba botando 4,94, que ya era menor que 5, ¿no? Tengo que colocar un valor que sea menor que el que realmente va a circular. Recordemos eso, que quizás no lo puntualicé bien. Esto es un dato que yo le pongo para que no sobrepase, pero la velocidad real va a ser esta de aquí. ¿Por qué va a ser la velocidad real? Porque estos conductos no los podemos hacer de la dimensión que queramos, no los podemos hacer de 211, de 213, va de 50 en 50. Entonces, dándole yo este valor que no sobrepase de 4, ya me hace un conducto, de hecho es el inmediato superior, no hace rato era de 150 por 150, ahora me lo dimensionó de 200 por 150, es el inmediato superior, no hay más que hacer. Como es inmediato superior, me ha bajado más la velocidad y ya las pérdidas por metro están por debajo de ese valor que hemos fijado. Entonces, con este valor ya lo podemos dar por válido, este punto. Incluso, ahorita, conversándolo, yo me equivoqué en algo, porque les dije de que el tramo principal no sobrepasemos de entre los 6 a 7 metros por segundo. Y en tramo secundario, se considera tramo secundario aquel que ya va hacia un terminal de aire, de 3 a 4 metros por segundo. Y yo había partido con 6, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahorita la velocidad está en 3,7 y de forma, digamos así, más o menos mágica, la caída de presión ya se disminuyó, ¿no? Es por eso que le digo, no es una norma, pero es una buena práctica manejar estos rangos, porque cuando uno maneja estos rangos, la caída de presión lineal la tiene también más o menos controlada, ¿sí? Como que se acomoda.
Es algo que viene de la práctica, simplemente. Entonces ya estamos cumpliendo con ese primero de que estamos por debajo de los 4 y en pérdidas lineales por debajo de los 2 pascales por metro. Entonces ese tramo ya lo tenemos, ya lo podemos considerar como que dimensionado. Este tramo de aquí va a ser de 200 por 150. Ahora podemos continuar con este o con este otro de acá. Da igual, continuemos con el de acá, con el P1 para ser ordenado. Como ya sabemos cómo se calcula, lo vamos a hacer más rápido. Colocamos P1. ¿Qué caudal pasa por ahí? También pasa 400. Como es el mismo caudal y también es un ducto secundario, pues aquí ya sabemos que la velocidad tiene que ser de 4. Igual este ya está dimensionado. De hecho, ni siquiera lo necesitábamos meter ahí. Ahora sí vamos con este otro, que es un poco diferente. El B2. ¿Qué caudal tengo que colocar? Ya, 350. ¿Y qué velocidad máxima? 4, porque es un conducto secundario. ¿Me lo dimensionó? Casi. ¿Por qué? Porque aquí el ducto tiene 200 de altura y sabemos de que no tenemos mucho espacio en el ciropaso. Habíamos dicho que vamos a tener solo 150. ¿Sí? Entonces corrijo esos datos. Esto de hecho lo voy a borrar para que no nos volvamos a equivocar, que esté en blanco. Esto igual lo voy a borrar, luego lo vamos a chequear que es. Entonces 150 y con eso estoy en la velocidad por debajo de los 4 y las pérdidas de presiones también son menos. El siguiente tramo, ¿qué se llama el siguiente tramo? Sería AB, ¿no? Exacto, este ya es un conducto principal. Y ahora aquí está la cosa, ¿qué caudal es? Bueno, ahí ya sabemos qué caudal es porque previamente habíamos vendido con la calculadora y nos dimos ese trabajo de hacer. Pero como yo le dije, para que no estemos haciendo doble trabajo, como ya tenemos una tabla Excel, ¿qué caudal va a fluir por ahí? Pues el de este tramo, el de este tramo y el de este tramo, ¿no? Entonces, como ya tengo mi Excel, este más este más este. Ya está, 1150. No tiene nada de malo usar la calculadora, seguramente nos ayuda a tenerla ahí a mano, pero yo les aconsejo, si están trabajando en Excel, ya sea en una cotización o en un cálculo, traten de usar la planilla Excel. No saben el tiempo que les va a ahorrar en lugar de estar haciendo la calculadora, anotando en un papel para que no se pierda la información y luego otra vez haciendo en el Excel. Entre que se tardan más y tienen que typear lo que está aquí escrito, hay riesgo de equivocarse, ¿no? Bien, 1150 y sigamos acá. Digamos, como ya es un tramo principal, que no sobrepase de los 6 metros por segundo. Y de altura, a ver, vamos a ver si siguiendo con la misma altura el ducto no se nos deforma mucho. 150 por 400. La velocidad está bien. Las pérdidas de presiones, digamos, está entre ese 1.5 y 2, está algo intermedio. Pero hay algo aquí que no nos gusta mucho. Y es que los ductos rectangulares, la proporción que tiene que haber entre el ancho, que le llamamos B, y el alto, que es H, recomiendan, estos están en la UNE, no sé si está en el de ASRAE, no lo he visto, pero recomiendan de que B sea menor o igual, o en este caso sería
A ver. Claro. Sería así, ¿no? De que el ancho sea como máximo 4 veces el alto. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el ducto se nos va haciendo muy amplio, el aire comienza a querer circular solamente por el medio. Y esto queda como que muy desaprovechado. La pérdida de presión aumenta el ruido, el equipo, el ventilador no nos va a entregar el mismo caudal de repente. Es algo que ya queda un poco como que a la deriva de qué es lo que va a suceder. ¿Sí? Entonces, por eso de que esto como máximo, ¿sí? Pero si está dentro de nuestra posibilidad hacer de que esto sea menor, hay que hacerlo. De hecho, es preferible un ducto cuadrado que uno rectangular. Digamos, hay que tratar de hacerlo lo más cuadrado posible dentro del espacio que tengamos de silofalso. Vamos a suponer de que en esta parte, porque el silofalso tenía diferente altura, qué sé yo, por lo que sea, no interesa, podemos llegar hasta 200, ¿sí? Entonces la vamos a cambiar y ya nos queda un ducto de 300 por 200, un poco mejor. Y fíjense algo aquí, que es justo lo que yo les estaba mencionando. Aquí estamos a 1,44 pascales por metro, ¿no? Pero hace rato, cuando lo teníamos así, teníamos 1,63. ¿Y qué sucede? Digamos 40 centímetros por 15 centímetros, son 600. Y hace rato, ¿qué es lo que habíamos sacado? 300 por 200, ¿no? ¿Y cuál es esa sección? También es 600, ¿no? Y aquí es la primera cosita que siempre, bueno, porque muchos diseñadores o empresas lo pasan por alto. No basta con mantener la misma sección de ducto. Cuando mantenemos la misma sección de ducto, la velocidad sí es la misma. Miren, yo voy a cambiar por 150 y solo miren lo que pasa con la velocidad. Es la misma, no cambia. No va a cambiar, claro, porque el caudal sabemos que es velocidad sobre área, ¿no? Entonces, si el área es la misma, voy a tener siempre la misma velocidad, pero las caídas de presión están cambiando. Aquí es 1,63. Acordémonos que 400 por 150 es un ducto más rectangular, y cuando yo lo hago el ducto más cuadrado, las caídas de presión van a disminuir de 1,63, van a bajar a 1,44. Justo lo que le estaba mencionando hace un momento. Mientras más alargado sea el ducto, el aire se concentra más en el centro. ¿De dónde sale eso? Pues bueno, cuando ustedes lo analicen aquí, el parámetro que toma en cuenta eso es el diámetro hidráulico. ¿Ya? Este diámetro, que es un concepto físico de hidráulica, es el que toma en cuenta esa proporcionalidad del conducto. En síntesis, nuestros ductos tratemos de hacerlo lo más cuadrado posible dentro de lo posible del espacio que tenemos en el silofalso. Esa es la recomendación que se nos tiene que quedar. Y también, ¿no? Que no porque tengamos la misma sección, el sistema va a funcionar idéntico. Puede ser que la afectación sea baja, pero si tenemos mucha longitud de ducto o es una red muy larga, puede ser que sí se vea afectada. Bien, hasta este punto tenemos hecha la impulsión, pero la red no es esa. Falta parte de la red, que es el retorno, ¿no? Y por el retorno, pues como hemos dicho de que vamos a retornar lo mismo que estamos impulsando, el retorno que tramo sería el A4, ¿no? El retorno sería el A4. Aquí en entro Excel, le damos que sea igual que esta celda, ¿está? No hay que estar otra vez sumando cada rejilla. Bueno, como el retorno es un tramo A, y acá hay una cuestión, esto se lo puede considerar de dos formas. Como viene desde el equipo, podemos decir que es un tramo principal, pero al mismo tiempo estamos ligando una rejilla.
así que también es un tramo secundario. ¿Qué debería ser una buena práctica? Aunque no lo hacemos así, me incluyo, se nos pasa, unos 2 metros o 3 metros, deberíamos considerarlo como tramo secundario. ¿Sí? Y luego desde allí para allá como tramo principal. ¿Eso qué va a hacer? Que los primeros metros tengamos un conducto más grande y que luego en el principal, como estamos aumentando la velocidad, el conducto disminuye un poco. ¿Qué nos garantizamos cuando aquí tenemos un ducto más grande? Que no tengamos mucho ruido, ¿no? Pero como habíamos mencionado, como el flujo va hacia el equipo, luego de que hemos recorrido una cierta distancia, podemos exigirle que vaya a mayor velocidad. Evidentemente, la pérdida de presión, como ya hemos mencionado, va a ser más grande, ¿no? Pero si el equipo está dentro de la capacidad de darlo, ¿qué es lo que vamos a ganar? Menos metros de plancha. Eso nos ayuda a ahorrarnos si estamos en un contrato llave en mano, usar menos chapa, o si estamos cotizando, pues a tener una oferta con un precio menor. Sabemos a veces de que estamos muy ajustados y en lugar de ir disminuyéndole el factor que nos indica las utilidades, podemos ir jugando con estas cosas técnicas sin afectar a nuestras utilidades realmente, ¿no? Simplemente optimizando el diseño del sistema. Entonces vamos a hacer acá una cosa, vamos a colocarle tramo A4, a ver aquí, un asterisco. Lo vamos a considerar como la parte del tramo secundario. Esos primeros metros. Le vamos a colocar que no pase de 4 metros por segundo y a ver aquí le pondremos 150. No, nos sale muy rectangular. Podría ser esto, ¿no? 4 por 200. 400 por 200. Y luego seguimos con el mismo tramo, pero ya la parte que la consideramos como tramo principal, le vamos a colocar 6 aquí, y aquí también 200. Ah, no, aquí no le he puesto el caudal. Ahora sí, como le hemos aumentado la velocidad, el ducto se hizo un poco más pequeño. Bien, entonces hasta este punto ya tenemos. ¿A este qué dimensión le corresponde? 300 por 200, ¿no? ¿Y a este qué le correspondía? Me perdí ahí, ¿cuál es? Todos, ¿no? Muy bien. Este primer tramito nos salió. Ya, y este otro. 300 por 200. Hasta esta parte tenemos ya dimensionada nuestra red de conductos, pero previamente, de forma preliminar, porque ahora viene la cuestión, tenemos que comprobar de que la caída de presión que se va a originar en la red va a ser capaz de moverla o de satisfacerla este ventilador. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que este es un evaporador y que tiene una presión limitada. Un evaporador, o sea, 30.000 BTU. No nos importa si es de fluid o de baterías con agua. Y digamos que este equipo no puede dar más de 1.500 metros cúbicos hora para esa capacidad. Bueno, 1.150, ¿no? Pero solamente nos puede entregar 50 pascales, que es algo común, ¿no? Un equipo casi estándar, dependiendo de la marca. Entonces, el caudal ya lo teníamos definido desde el principio, ¿no? Porque alguien hizo el cálculo de cargas térmicas y midió el caudal para cada difusor. Pero ahora hay que ver si va a cumplir con los pascales. Y aquí viene la cuestión que fue otra cosa que hice en las pruebas de admisiones de tiempo y creo que ninguno de los postulantes la pudo resolver y que es algo básico. Los que han estudiado ingeniería electromecánica o industrial o afines. El caudal es evidentemente la suma de todos los tramos, ¿no?
sumo todo el caudal que viene hacia cada punto de consumo y ese es el caudal principal, es el que está pasando por aquí. Pero la caída de presión, ¿cuál es? ¿Será que lo que me tiene que entregar este ventilador también es la suma de este más este más este más todo esto? ¿O habrá algún recorrido que hay que cumplir sin importar el resto? Estamos haciendo una pérdida de presión por metro lineal, ¿no? Claro, evidentemente hay que hacer una suma, pero hay que darle longitudes, sí, pero la pregunta va por aquí. Voy a colocarle el mejor número para que lo veamos más claro. Este tramo de aquí vamos a decir que tiene 2 metros. Este otro tramo tiene igual 2 metros. Este que está más cortito tiene unos 5. Y este que está más largo tendrá 8. Este tramito de aquí vamos a considerar 3 y todo este otro tramo 10 metros. Esa suma de la que habla Richard es la suma de todas las longitudes. ¿O habrá solamente un recorrido de los cuales hay que sumar? Podría considerar un punto más lejano. Exacto, el punto más lejano. En primera instancia es el punto más lejano, que en este caso, digamos, toda esta red la podemos partir en 2 semicircuitos, por decirlo así. El de retorno y el de impulsión. Como en este caso tenemos una única rejilla, no hay otra que la parte, digamos, el punto más lejano es la de esa única reja, porque no hay más. Son 10 más 3 son 13 metros. Pero la de impulsión, aquí sí, como tenemos 3, hay que ver cuál es el más lejano. Normalmente, el punto más lejano, geométricamente, es decir, en longitud, normalmente es el que tiene la mayor pérdida de presión. Normalmente. Entonces sería este recorrido, ya no hablamos de tramo, hablamos de recorrido. Y esto aplica para redes de ducto o para sistemas con agua, para Chile. Entonces la suma, que fue lo que dijo Richard, hay que hacer una suma de cuánto de caída de presión cae aquí, aquí, aquí y aquí. Solamente en ese circuito, en los otros no. Y la pregunta es ¿por qué? Y es por algo fundamental. La presión, cuando tenemos una cierta presión aquí, en este punto que es, digamos, la unión de los otros tramos, esa presión se comunica en todas las direcciones, a todos los puntos. Entonces se parte de la filosofía o del criterio de que si mi equipo es capaz de entregar la presión para el punto más desfavorable, esa es la palabra que se usa, más desfavorable, evidentemente va a poder cumplir para los otros. Tan sencillo como es, ese es el criterio. Ya en obra, en práctica, no es tan así como le decía mágicamente. Yo tengo la presión, pero si lo dejo así tal cual, por aquí, por estos que están más cerca, que digamos están más favorecidos porque están más cerca del equipo, no va a salir 400, va a salir, qué sé yo, 500. Aquí 450. Y por este que tenía que salir 400, va a salir solo 200, digamos. Ah, que está mal dimensionado. No, no es que está mal dimensionado. Es que, y es por eso que en todas las redes de conducto deberíamos incluirlas en nuestra cotización, de que los difusores deberían de tener un damper. ¿Y qué es el damper? No es nada más que un grifo. ¿A alguien se le ocurre que en una instalación de su casa tengan un lavaplatos sin grifo? ¿Tengan una ducha sin grifo? Es solamente una palanca que o lo abre todo o lo cierra todo. Y hay ese tipo de válvulas, no son las válvulas de paso. Ese tipo de válvulas que abre todo o cierra todo no te regula el grifo. Entonces imagínense su lavaplatos, tener esa válvula, abre todo
van a la ducha, abren todo y no sale nada. Entonces, así como tenemos esos grifos de globo o de asiento que regulan el caudal de forma manual, deberíamos colocar damper en los difusores, por lo menos en los difusores, para poder regular ese caudal de forma manual cuando estemos haciendo la puesta en marcha. Se lo regula, se lo deja donde es el punto que tiene que estar, se va con el anemómetro, se mide y listo, no se mueve más nunca y ya quedaría. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos que la caída de presión es para el punto más desfavorable, que normalmente es el que está más lejano. Entonces, eso lo vamos a señalar por aquí. Podemos crear una columna auxiliar, si es que se requiere. A ver, por aquí. Recorrido más desfavorable. Y le vamos a colocar un 1. ¿Ya? Solamente un 1. O si quieren le podemos hacer la suma igual, no. Da igual. Díganme cuáles son los tramos partiendo desde el retorno. Es el A4. A ver. Este de aquí no tiene que tener asterisco. Habíamos dicho que el asterisco era para que se consideraba secundario, ¿no? La parte del retorno, que es tramo secundario, es parte del recorrido crítico. La otra parte del circuito de retorno, que es considerado tramo principal, claro que también es parte del recorrido crítico o más desfavorable, es lo mismo. Luego, estamos viniendo por aquí, este tramo, el AB era, ¿no? Voy a borrar. El AB, no, ¿sí? El AB también es parte del circuito más desfavorable. Y luego, el AB3. Ok. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque, como le dije, cuando cumplamos con esto de acá, vamos a cumplir con el resto. Entonces, solamente hace falta colocar estas longitudes. Las otras, no hay ni para qué colocarlas. O sea, es trabajo. Claro, podemos venir a la planilla y le damos a todito. Pero ¿para qué? Si los otros no me importan. Otra vez ahí estamos optimizando nuestro trabajo, nuestro proceso. Entonces, solamente vamos a colocar las longitudes de los que son tramos críticos. Y me pueden ir dictando el B3, ¿cuántos metros tiene? Ya, el AB. Pues. El A4, que solamente es la parte considerada secundario, 3, y el otro son 10, ¿no? El A. Sí, 10. No era. Usted la columna en la que hay que colocar, pero nos lo copiamos. Pérdida lineal. Hay una columna que dice longitud. Aquí está, esta es. Perdón, me he equivocado, coloqué en otra columna que no correspondía, pero solamente lo copiamos. Esta la vamos a borrar. Aquí es. Bien. Entonces, fíjense lo que ha pasado. Hace rato, el parámetro que controlábamos era la pérdida por metro, ¿no? La pérdida lineal. Pero ahora, al colocarle la longitud, ya lo que hacemos es las pérdidas lineales o las pérdidas por metro, pues las estamos multiplicando por los metros totales, ¿no? Y con eso ya nos sale la pérdida total. Nos sale la pérdida total y lo que vamos a hacer aquí al final, vamos a colocarnos caída de presión total. Y aquí solamente es una suma. Suma producto de estos de aquí y los que están acá con número 1.
Si ustedes quieren usar otra suma, otra fórmula, son libres de hacerlo. Lo que quiero que quede es el concepto. Solamente van a sumar lo que son partes del circuito más desfavorable o del recorrido más desfavorable. Aquí me va a salir error porque, claro, aquí tenemos uno, lo vamos a borrar. Y ahí me salió 28 pascales. Si nuestro equipo nos da 50, deberíamos estar dentro, ¿no? Pero hay que tomar otras cosas en cuenta aquí. La presión, la caída de presión, vamos a colocar así, del difusor, caída de presión de la rejilla de retorno, también, porque están dentro del circuito. Esto lo vamos a ver en otro tema que está. Las rejillas y todo eso tienen tablas, tienen gráficas donde nos indica, el fabricante nos entrega para este tipo de difusor, si tiene DAM, pero si su maleta son a 45, a 90, a lo que sea. Cuando está circulando este caudal, genera esto de ruido, tiene el aire sale a esta velocidad, le da varios datos y tiene esto de caída de presión. Indica. Ahora, por práctica, por lo que uno va viendo con el tiempo, se da cuenta de que para no sobrepasar 30 o 35 decibeles, que es lo normal, digamos, para que no se genere mucho ruido, casi todos los fabricantes en promedio, las caídas de presión de lo que son difusores y rejillas no superan los 10 pascales. Es menos, incluso a veces son 8, 7, a veces también es un poquito más, 12, 13, pero está en ese rango. Así que nosotros ahorita, que no tenemos esa información de manera arbitraria, no vamos a ir a ese promedio. Y también es bueno usarlo en nuestros proyectos, porque cuando estamos haciendo una cotización o algo así por el estilo, no vamos a estar con el catálogo evidentemente viendo. Ya cuando toque hacer la ejecución, ya la ingeniería de detalle, ahí ya nos tomaremos ese trabajo que lleva tiempo. Pero en un inicial nos iremos a estos valores promedio. Le vamos a colocar 10 y 10 pascal. ¿Qué otro elemento aquí me puede hacer que la presión caiga? Está dibujado, pero no de forma muy explícita. Son estos puntos aquí, donde el aire, donde el fluido cambia de dirección. Una bifurcación, un codo, el mismo flexible cuando hace esto, es por eso que los flexibles hay que tratar de instalarlo lo más recto posible o a lo sumo con una sola curva. Es difícil tener el flexible recto, entonces llegamos con el ducto rígido, lo llevamos al flexible y que caiga hacia el difusor, ¿no? Con una sola curva. Esta parte de aquí que se va a tender a pansear, hay que colocarle unos soportes con la misma plancha, cortan una plancha de 5 centímetros como una argolla y se lo sostienen, porque está cambiando de dirección como un acordeón, de ya el flexible por dentro es como un acordeón, no todo corrugado. Ya va a generar pérdida de presión más elevada que el conducto de chapa. Y sumado que tiene estas variaciones, va a generar más. Calcular estos puntos de aquí es más difícil que todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Entonces, lo que se hace, incluso el CIPE también lo calcula de esa forma, es tomar en cuenta un factor 1.3, por ejemplo. Es un buen factor para considerar todas esas otras pérdidas. ¿Qué es lo que va a hacer? Que lo que hemos calculado hasta ahorita son las pérdidas lineales, es decir, las pérdidas en tramos rectos. A esas pérdidas lineales le estamos diciendo que le aumenta un 30% para considerar las pérdidas por los cambios de dirección en los codos, en los pantalones, en las zapatillas, en todos los lugares, incluso en las mismas transformaciones. Cuando el ducto lo estrangulamos o lo ensanchamos, también se producen caídas de presión ahí porque son cambios de direcciones al final de cuentas. Entonces, viéndolo visto, en lugar de haber sumado estas pérdidas lineales que lo hice así el propósito, lo que correspondería es sumar estas, ya las pérdidas totales, la lineal más la local.
Lo voy a mover y a esta le voy a cambiar, en lugar de este rango, puse este rango, que son las totales. Y ahora sí, aquí la sumatoria total, la hora de la verdad para saber si nuestro equipo va a cumplir o no va a cumplir con la presión. 57. Eso es lo que nos sale, que al final de cuentas, esto que estamos calculando, si se han dado cuenta, estamos tomando algunos supuestos, ¿no? Por eso algunos hablan de estimación. Es una estimación muy precisa, pero no es exacta. Pero ya nos da un parámetro con el cual trabajar. Estamos teniendo aquí en total 57 pascales de pérdida, nuestro equipo nos da 50. Hay que hacer algo. En los tramos principales hay que aumentarle la sección, no hay más que hacer. Podríamos, por ejemplo, a ver, no sé, voy a probar aquí, en este principal. Era el AB. En el AB, donde lo tengo, AB, en lugar de que vaya a 6, vamos a decirle que vaya a 5. No me afectó mucho, apenas 56. No me hizo nada. Entonces voy a probarlo en otro tramo que seguramente está teniendo más peso en proporción que este retorno, que son 10 metros, ¿no? El otro solamente eran 2 metros. Voy a trabajar sobre ese, que era el tramo A4. Está yendo a 5.32, pues le voy a decir que la máxima velocidad sea de 5. Con eso, la velocidad ha bajado y aquí ya casi que lo tengo, 51 pascales. Ahí ya lo podemos dar por satisfecho. El equipo nos da 50, aquí tenemos 51, pero tampoco es que eso nos va a afectar. O sea, si el equipo nos da 1150 metros cúbicos hora a 50 pascales, y mi caída en vez de ser 50 pascales, en realidad va a ser 51 o 52, estos 1150 se volverán pues 1140 o 1130. No nos va a afectar en gran medida, así que lo podemos dar por válido. Además, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros seleccionamos un equipo, hacemos nuestro cálculo de carga térmica, ya sea en CIPE o en la planilla que sea, y nos sale por decir 20.000 BTU, ¿no? No hay equipos de 20.000 BTU, estamos colocando uno de 24.000. Entonces ya tenemos 4.000 BTU de sobra, ¿no? Si nos vale un poquito el caudal, esos 4.000 BTU que teníamos de sobra, lo sigue cumpliendo tranquilamente. Entonces, esto es lo que sería la clase 1. Al principio tuvimos media hora o algo así. La idea era luego hacer práctica, o sea, hacer otro ejercicio que ustedes lo puedan resolver. Lo dejaremos para la siguiente, o bueno, ya hablaré con Ricardo si en alguno de estos días, entre semana, nos quedamos una media hora más para tomar en cuenta esto ahí. Antes que nos vayamos, dudas, consultas, aportaciones. La consulta sobre la proporción de las secciones de ductos. ¿Cuáles serían entonces, por ejemplo, una desventaja? Si yo tengo un ducto, bueno, 60 centímetros por 10 centímetros, ¿cuál sería lo negativo de mantener eso? Justo aquí tenemos 60 por 10 en una sección, claro, es igual que esta de acá, mira, de 300 por 200. Esta nos generaba 289, ¿no? Justo esa dimensión que me estás diciendo, si yo aquí le pongo 100, se me fue casi a los 600 que me decían. Mira cuánto subió. Antes era 200. Era 289 y ahora si lo hago de 100, 524. Casi el doble. Eso es lo que pasa. Es básicamente eso. La caída de presión se eleva. Mientras más alargado sea tu ducto,
mayor caída de presión vas a tener, aun cuando el caudal que pase sea el mismo y la sección sea la misma. Mientras más deformado sea, más caída de presión hay por ese diámetro hidráulico. Y quería aún más de ahora el producto Claro, o sea, mientras más largo sea, mayor vas a ver la incidencia. Como vimos hace rato, cuando yo estábamos a 57 pascales y yo quería bajar hasta 50, fui y modifiqué un ducto, el principal, pero que apenas era 2 metros, bajó de 57 creo que a 56, ¿no? Casi nada. ¿Por qué? Porque es muy corto, como dice Richard, pero en cambio teníamos el de retorno que tenía 10 metros. Modificamos ese y sí, casi llegamos a los 50. Es por eso que lo que les decía yo, esto de los 1.5 pascales por metro y 2 pascales por metro es un dato de partida. ¿Por qué? Porque luego, si nuestra red es muy cortita o muy larga, nosotros vamos a poder jugar con esto de aquí. Si nuestra red es muy corta y de repente ya hicimos el cálculo y nuestro equipo nos está dando de sobra la presión, pues podemos seguir estrangulando un poco el ducto. No me importa que esto suba, porque sabemos que el equipo va a dar la presión, pero también hay que cuidar de que en ese proceso la velocidad no se nos eleve demasiado, para que luego comience el ducto a hacer ruido, ¿vale? Hay salas, por ejemplo, algunas salas de los activos, de las de conferencias ahí, de los eventos, siempre está ese ruido que suena como si fuera un clic, y no debería de sonar. Se supone que son instalaciones con conjunto. ¿Por qué? Porque la velocidad está yendo muy fuerte y se escucha en toda la sala igualito que esto. Eso es lo que hay que tratar de evitar. A algunos clientes no les molesta, a otros sí. Entonces, hay que cuidar esa parte. ¿Alguna otra? Listo, pues entonces lo concluimos y la siguiente semana seguimos avanzando con otros temas. Chao, Armando. Chao, chao.